A ver, pensemos en esto por un momento. Imagina que tienes que levantar una civilización de la nada en mitad de un desierto. Suena a misión imposible, ¿verdad? Pues eso, exactamente eso es lo que hizo el antiguo Egipto. Un pueblo que no es que sobreviviera, no, es que floreció a lo grande, en uno de los lugares más complicados del planeta. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar hoy. ¿Cómo es posible? ¿Cómo en medio de la arena y la aridez más absoluta pudo surgir algo tan complejo, tan brillante y que durara tantísimo tiempo? La respuesta, como vamos a ver, no está en la arena, sino en el agua. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido en 5 paradas. Primero el río, que es el origen de todo. Luego un repaso rapidísimo a sus 3 grandes imperios. Veremos cómo se organizaba su sociedad, nos meteremos de lleno en sus creencias sobre la vida y la muerte, y para terminar, descifraremos su escritura. Venga, pues vamos al lío. Para entender Egipto hay que entender el Nilo. No hay más. No es que fuera un río importante, es que era el corazón que bombeaba la vida a través de un desierto que, de otra forma, habría sido inhabitable. Fijaos, es que los propios egipcios veían su mundo así, dividido en dos. Por un lado, Kemet, la tierra negra, esa franja superfértil, oscura y llena de vida que dejaba el río. Y justo al lado, a un par de pasos, Deseret, la tierra roja, el desierto infinito, el caos. Toda su existencia se movía en esa finísima línea entre las dos. Y claro, la vida entera estaba marcada por el ritmo del río, un ciclo que se repetía año tras año. Primero, la inundación. Ojo, que no era un desastre, era una bendición. El río depositaba ese limo negro que era pura vida para la tierra. Después, cuando el agua bajaba, tocaba sembrar. Y por último, la cosecha. Estas 3 estaciones lo marcaban todo. El calendario, la comida, los impuestos, todo. Era tal la dependencia, tal la devoción, que hasta tenían un dios específico para la crecida del Nilo, Hapi. Y este himno lo deja clarísimo. No es solo una plegaria, es la constatación de que su civilización entera existía gracias a la generosidad de ese río. Toda esa estabilidad que daba el Nilo, ¿en qué se tradujo? Pues en una historia larguísima, de una duración que es que casi no nos entra en la cabeza, 3000 años de historia. Vamos a ver cómo se organiza todo ese tiempo. A ver, para no volvernos locos con tantos siglos, la historia de Egipto se suele dividir en 3 grandes momentos de esplendor: el Imperio Antiguo, el Medio y el Nuevo. Y entre ellos, pues hubo épocas más inestables. Pero esta línea del tiempo nos da una idea de la escala brutal de la que estamos hablando. Y esta tabla lo resume todo perfectamente. Si pensamos en el Imperio Antiguo, desde Menfis, se nos vienen a la cabeza las pirámides, ¿verdad? Pues esa es su época. El Imperio Medio, ya con capital en Tebas, es una época de expansión hacia el sur, hacia Nubia. Y el Imperio Nuevo, también desde Tebas, es el momento de máximo apogeo, cuando Egipto se convierte en una superpotencia mundial. Y para que nos hagamos una idea visual, este mapa es genial. Mirad la zona naranja. Ese es el momento cumbre del Imperio Nuevo. Egipto controlaba un territorio inmenso, desde Nubia hasta parte de lo que hoy es Siria. O sea, un imperio con todas las letras. Vale, pero ¿cómo se organizaba toda esa gente? ¿Cómo se podía gobernar un territorio tan grande durante tanto tiempo? Pues la clave estaba en una estructura social súper rígida, que además se consideraba de origen divino. En la cima de todo, claro, estaba el faraón. Pero aquí viene lo importante. No era solo un rey o un emperador. No, era un dios en la tierra. Su trabajo, su misión sagrada, era mantener el Ma'at, que era algo así como el orden, el equilibrio del universo. Si el Nilo crecía como debía o la cosecha era buena, era porque el faraón estaba haciendo bien su trabajo divino. Y justo por debajo de él, una pirámide social de manual, como vemos en el gráfico. Una pequeña élite de nobles, sacerdotes y funcionarios que lo controlaban todo. Pero la base gigantesca de esa pirámide, eran los campesinos. 9 de cada 10 egipcios. Una barbaridad. Su vida estaba atada a la tierra y al Nilo. Esta imagen es como asomarse por una ventana a su día a día, una vida dura de trabajo en el campo. Se ven herramientas como el shaduf, que es ese sistema tan ingenioso con un contrapeso para sacar agua del río y poder regar. Al final, todo el oro y el esplendor de los faraones se construyó sobre el sudor de esta gente. Y ahora llegamos a uno de los temas que más nos fascina de Egipto, su obsesión con la muerte. Pero es que para ellos no era el final de nada, sino todo lo contrario, era el principio de un viaje eterno. Es que para entender su idea de la muerte, hay que saber que para ellos todo era divino. El sol que salía cada mañana era el dios Ra. La crecida del río, como vimos, era Hapi. Su mundo estaba lleno de dioses que no eran figuras lejanas, sino que intervenían en el día a día. Y por supuesto, también en la muerte, con figuras tan importantes como Osiris, el rey del más allá, o Anubis, el guía de las almas.
Creían que para vivir eternamente el alma necesitaba un cuerpo físico al que poder volver. Y de ahí la momificación. A nosotros nos puede parecer algo un poco macabro, pero para ellos era un acto sagrado, un proceso súper complejo para asegurarse de que el cuerpo durase para siempre y así el Ka, su energía vital, y el Ba, su alma, tuvieran un hogar eterno. Pero cuidado, la vida eterna no estaba garantizada, había que ganársela. El alma del difunto tenía que pasar una prueba final, el juicio de Osiris. La escena es increíble. En una balanza se ponía el corazón de la persona y en el otro plato la pluma de Maat, que representaba la verdad y la justicia. Si tu corazón pesaba menos que la pluma, enhorabuena, paraíso eterno. Si no, tu alma desaparecía para siempre. Claro, con un cuerpo momificado y un montón de objetos para el más allá, hacía falta un sitio seguro, hacían falta tumbas. Y todo empezó con algo relativamente sencillo, la mastaba. Básicamente una estructura rectangular de adobe, como un banco gigante, con la cámara funeraria bajo tierra. Y esta comparación es que lo explica todo. De la mastaba se pasó a la pirámide en el Imperio Antiguo, un monumento brutal, visible a kilómetros que gritaba al mundo el poder del faraón. Pero claro, también era como poner un cartel de «Aquí hay tesoros», un imán para los ladrones. Así que, siglos después, en el Imperio Nuevo, la estrategia cambió por completo. En vez de construir a lo alto, se excavó en secreto, tumbas ocultas en las rocas del Valle de los Reyes, los hipogeos, para proteger al faraón para siempre. Y la gran pregunta es, ¿cómo narices sabemos todo esto? ¿Cómo conocemos a sus dioses, sus rituales, sus faraones? Pues gracias a su legado más duradero y probablemente el más fascinante de todos, su escritura. Los jeroglíficos, cuyo nombre ya nos da una pista, grabados sagrados, no eran una escritura normal y corriente. No se usaba para hacer la lista de la compra, vamos. Era algo sagrado, un arte. Cada dibujito podía ser un sonido, una sílaba o una idea entera. Un sistema súper complejo pensado para durar una eternidad, para hablar con los dioses, y por eso se grababa en la piedra de los templos y las tumbas. Y así, desde el barro fértil del Nilo hasta estas palabras sagradas grabadas en la piedra, hemos hecho un viaje alucinante al corazón de Egipto. Pero lo más increíble es que después de todo lo que sabemos, estamos seguros de que la arena todavía esconde un montón de secretos. Y eso nos deja con una última pregunta en el aire. ¿Qué otras maravillas estarán aún esperando a ser descubiertas?